Pedro Vilcapasa, el Puma indomable. Eran años de 1740 a 1782. El Perú era colonia de España, donde los virreyes, corregidores y los hijos de España tenían cunas de oro y vino de Dios, mientras los pueblos originarios, llamados indios o naturales sometidos a una bárbara explotación, despojados de su tierra, exterminados su cultura, los naturales fueron tratados peor que mulas en las minas de Potosí y los obrajes eran semi-esclavos. En eso nace un hombre colla, como un trueno en la oscuridad, el titán de los Andes, con nervios de acero y espíritu indomable, llamado Pedro Vilcapasa, quien incendió el fuego de la libertad, escribiendo la historia con su propia sangre, y dio su vida por la justicia y la libertad. Pedro Vilcapasa, con su faz aguileña, había visionado la revolución contra la opresión española, luchando junto a Túpac Amaru II y Julián Apasa Túpac Katari, mientras los españoles habían ganado batallas para la nefasta temporada con su estratégica traición. Pero el indómito Puma triunfó en la guerra para los siglos. Pedro Vilcapasa, hombre de nuestra milenaria cultura andina, nace en junio de 1740 en el ombligo de los revolucionarios, llamado Mororco, sector ubicado entre Azángaro y Muñani, siendo sus padres Cleto Vilcapasa y Juana Alarcón. Pedro Vilcapasa, descendiente de los collas ruquizapanas. Sus estudios los realizó en el Colegio Real San Bernardo de Cosco, un colegio solo para descendientes de los españoles, hijos de caciques y curacas indígenas de la colonia. En su juventud fue soldado con rango de capitán sillero en Cusco. Contrajo matrimonio con Manuela Copacondori Chuquihuanca. En su madurez se dedicó al comercio, recorriendo los caminos de Sangabán, Arequipa, Cusco, Potosí, Chuquisaca, Huamanga, en la Ruta de la Plata hasta Argentina y otros pueblos, el cual le facilitó observar el abuso cometido por las autoridades españolas en contra de los indios. Presenció la explotación en las minas de plata de Potosí, donde muchos partían y jamás regresaban, porque allí sucumbían de hambre, enfermedades, torturas y estaban condenados a una servidumbre de exterminio. Pedro Vilcapasa, en sus viajes, se contactó con otros caudillos revolucionarios, como Túpac Amaru en Cusco y Julián Apasa Túpac Katari en Bolivia, llevando la pólvora de la revolución. El Puma indomable buscaba la abolición de las mitas y los tributos, la desaparición de los brutales obrajes, el respeto de la tierra de los originarios y respeto a la vida de sus hermanos. Pedro Vilcapasa desarrolla estratégicamente muchos levantamientos y batallas revolucionarias. Las más principales son la batalla de Condorcuyo, batalla de Inampu, Puquina Cantari, Quinzazulca y muchos otros más. La más importante batalla que sostuvo fue la batalla de Condorcuyo. En mayo de 1781, el ejército español, comandado por José del Valle, se presenta en las pampas de Carimayo, cerca al Apu Condorcuyo. Un ejército español, constituido por más de 17,000 hombres, previstos y compuestos de caballería, infantería fusilero y cañones. Se dice que entre ellos venía un comando experto,
en romper ofensivas militares, a quienes se les denominó los dragones. En Condorcuyo se ve la estrategia, el desplazamiento de los 17.000 soldados que han venido de Lima, ¿no? De los dragones, de la gran dragonería negra de Caraballo, ¿no? Que eran máquinas de guerra, eran soldados a caballo, con lanza. José del Valle había creído acabar en primera a los huestes de Vilcapasa, pero quedó sorprendido y reducido en su plan de arribar a la ciudad de La Paz. Vilcapasa no venció en esta batalla, pero dejó enfermo militarmente al veterano José del Valle. En marzo de 1782, Vilcapasa sostiene la última batalla en Quinzazulca. En esta batalla, Vilcapasa fue capturado por el coronel Fernando del Piélago. La captura se da por traición de alguno de sus hombres de confianza, en complicidad con curas de Santiago de Pupuja y Putina. El indómito Puma fue arrastrado por caballos, a punta de garrotes y flagelo. La mañana del Holocausto, 8 de abril de 1782, se inicia el juzgamiento a Pedro Vilcapasa y sus seguidores, todos entre lágrimas oprimidas y risas burlonas al estilo bárbaro de la colonia. Se lectura la sentencia. Finalmente, Vilcapasa es arrastrado a punta de látigos y punzones a la sanguinaria tribuna, mientras José del Valle disfrutaba de su vino y del macabro cuadro de ejecuciones. Vilcapasa presenció la tortura y ahorcamiento de sus lugartenientes. Muchos fueron pasados por la caballería, siendo destrozados sus cráneos. Los sanguinarios generales quisieron intimidarlo, pero Vilcapasa jamás demostró cobardía ni arrepentimiento, siempre altivo y desafiante hasta el final de la inmolación. A tanta humillación y tortura, Vilcapasa hincha su coraje y arenga a su pueblo como trueno que ilumina la oscuridad. A sangarinos, por este sol que nos alumbra, aprended a morir como yo. José del Valle ordena su descuartizamiento y Vilcapasa fue descuartizado, primero por 4 y luego por 8 caballos. El jinete español plantaba espuelas y surcaba látigos, y el indómito Puma no se descuartizaba. Los generales, enfurecidos y avergonzados frente a férrea resistencia, ordenan a los verdugos el degollamiento a cuchillos y hachas. La revolucionaria cabeza del general Pedro Vilcapasa fue izado en una picota de la plaza principal de Azángaro como valioso trofeo de guerra. Finalmente, los miembros izados en Macaya, camino a Sandia; Cancari, camino a Puno; Airawiri, camino a Lampa; y Wilcacunca, camino a Asillo y Macusani.